Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a su canal del Jabalí, donde pues el tema que nos trae nuevamente aquí es la tercera parte de esta serie de videos que estamos realizando, que estamos produciendo para refutar lo que la Iglesia Católica Romana nos ha estado vendiendo por tanto tiempo, que es la primacía de Pedro, la primacía papal, la sucesión apostólica, todo esto que al final de cuentas, si lo podemos, o si podemos demostrar que es totalmente falso e irresponsable de estarlo proclamando histórico como un hecho histórico, pues se desmorona completamente el fundamento que tiene la Iglesia romana. Bien, pues en el pasado episodio estuvimos pues viendo cómo incluso los eruditos católicos no se creen ese cuento, ¿verdad? Lo vimos en varias fuentes, incluso documentos episcopales, libros de eruditos católicos que nos decían que fue algo que fue, pues se fue desarrollando a través de los siglos, pero que no es real en el sentido de que no fue desde los tiempos del apóstol Pedro cuando el papado fue instituido en Roma. Bien, pues aquí pues damos inicio al material que vamos a presentarles en esta tercera emisión al respecto. Bien, pues la versión católica romana de la historia del papado es realmente corta, o sea, corta en el sentido de que no ha sido desde hace 2000 años, ¿verdad? Sí tiene muchos siglos, pero no es tan antigua, pero sí pero la versión en sí, si la tratamos de enunciar, no nos toma mucho tiempo y es lo que vamos a hacer en estos primeros minutos. Vamos primeramente a Mateo, al Evangelio según Mateo, capítulo, déjenme verificar, es en donde se basa pues esto del papado, es Mateo capítulo 16, y empezamos en el versículo 13. Empezamos en el versículo 13 del capítulo 16 de Mateo, donde dice lo siguiente: al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías, y otros que es Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Bien, eso es lo que nos dice el capítulo 16 de Mateo, versículos del 13 al 19. Jesús hizo a Pedro la roca y el jefe de todos los apóstoles. Solo él, recuerden, estoy explicando la versión católica de esto, no estoy diciendo que yo creo esto es simplemente lo que dice y enseña la Iglesia Católica Romana, que Jesús hizo a Pedro la roca y el jefe de sobre todos los apóstoles. Solamente él recibió las llaves del reino de Dios, que representan su autoridad para gobernar en nombre de Cristo. Debemos aclarar que las llaves del reino
No son llaves físicas, son llaves espirituales. Ahora, Pedro también recibió la autoridad para atar y desatar, que tiene que ver con la retención o remisión de los pecados. Ahora, Roma reconoce que el poder de atar y desatar también fue dado a los otros apóstoles en Juan 20, versículos 22 y 23. ¿Verdad? Vamos a ir allá al capítulo, perdón, a Juan 20. Juan 20, versículos 22 y 23. Vamos a ponerlo aquí. Y dice lo siguiente, San Juan 20, 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Esto reconoce la Iglesia Católica como el hecho de que también esa prerrogativa de perdonar pecados o no perdonar pecados le fue dado también al resto de los apóstoles por nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahora, esto mismo nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Sí? Vamos allá, ¿verdad? Es el numeral 881 del Catecismo de la Iglesia Católica, que dice lo siguiente, aquí lo voy a señalar. Dice: el Señor hizo de Simón, al que dio el nombre de Pedro, y solamente de él, la piedra de su iglesia. Le entregó las llaves de ella, lo instituyó pastor de todo el rebaño. Y consta que también el colegio de los apóstoles, unido a su cabeza, recibió la función de atar y desatar dado a Pedro. O sea que el colegio de los apóstoles quiere decir el grupo de los apóstoles, pero unido a su cabeza, o sea, unido a Pedro, recibió la función de atar y desatar dada a Pedro. Este oficio pastoral de Pedro y de los demás apóstoles pertenece a los cimientos de la iglesia y se continúa por los obispos bajo el primado del Papa. ¿Sí? Entonces ahí podemos ver que eso aquí está, y aquí dice la señora, se me olvidó poner la imagen, disculpen, que es el numeral 881 del Catecismo de la Iglesia Católica. Y ahí lo pueden leer, eso que acabo de pronunciar. Eso es lo que estamos viendo aquí, que el Señor les dio los apóstoles unidos a Pedro, o sea que primeramente a Pedro y luego ya después a los apóstoles, siempre bajo la supervisión, por ponerlo de alguna manera, de Pedro, le recibieron la función de atar y desatar. Y este oficio, y de Pedro y de los demás apóstoles, pertenece a los cimientos de la iglesia y se continúa por los obispos bajo el primado del Papa. Bien, entonces vemos ahí que eso es lo que enseña la Iglesia Católica Romana. Ahora, más tarde, ¿verdad? O sea, si seguimos leyendo el Evangelio, si seguimos siguiendo nuestras Biblias, Pedro niega a Jesús 3 veces. ¿Sí? Pedro niega a Jesús 3 veces y Jesús lo restaura como pastor universal con una triple afirmación que vemos en Juan 21, capítulos 20, perdón, sí, Juan capítulo 21, versículos del 15 al 17. ¿Sí? Vamos a ir allá a estos versículos para que los podamos ver. Tenemos aquí el otro, que es el que acabamos de leer, Juan 20, 23. Ahora sí, San Juan 21, 15, que dice lo siguiente: cuando terminaron de comer, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez:
Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Jesús le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y la tercera vez le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que la tercera vez le dijera, ¿me quieres? Le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Sí? Y entonces Jesús restaura, después de que Pedro lo había negado, Jesús restaura en estos versículos a Pedro como pastor universal. Ahora, Pedro dirigió a toda la iglesia mientras se extendía por Judea y después fue a Roma para convertirse en su primer obispo. Antes de ser martirizado, nombró a Lino para que le sustituyera como obispo de Roma y como pastor principal y autoridad suprema sobre toda la iglesia. Esta sucesión continúa hasta hoy de forma tan real que Pedro vive, preside y juzga a través de sus sucesores, que son los obispos de Roma o los que conocemos como papas. Y esto nos lo dice en la primera constitución dogmática el Papa Pío IX o Pío IX en 1870. ¿Sí? Vamos a ver cómo nos lo explica en el del Concilio Vaticano II, el Papa Pío IX. En el capítulo 2. Vamos acá y lo vamos a poner aquí en la pantalla, ¿sí? Si lo pueden ver bien. Bien, entonces vamos a leer lo que nos dice aquí. Vamos aquí hacia arriba, vean que este es el Concilio Vaticano I, Constitución Dogmática Pastora Aeternus, en 18 de julio de 1870. Sí, en el capítulo 2 dice sobre la perpetuidad del primado del bienaventurado Pedro en los romanos pontífices. Aquí está, que dice, para nadie puede estar en duda y ciertamente ha sido conocido en todos los siglos que el santo y muy bienaventurado Pedro, príncipe y cabeza de los apóstoles, columna de la fe y fundamento de la Iglesia Católica, recibió las llaves del reino y de nuestro Señor Jesucristo, Salvador y Redentor del género humano, y que hasta este día y para siempre Él vive, preside y juzga en sus sucesores los obispos de la Santa Sede Romana, fundada por Él mismo y consagrada con su sangre. ¿Sí? Por lo tanto, todo el que sucede a Pedro en esta cátedra obtiene por la institución del mismo Cristo el primado de Pedro sobre toda la iglesia. Por lo tanto, si alguno dijere que no es por institución del mismo Cristo el Señor, es decir, por derecho divino, que el bienaventurado Pedro tenga perpetuos sucesores en su primado sobre toda la iglesia, o que el romano pontífice no es el sucesor del bienaventurado Pedro en este mismo primado, sea anatema. O sea, que aquellos que no creamos que es una institución divina, estamos malditos, según la Iglesia Católica. Entonces, brevemente, esto es lo que enseña la Iglesia Católica sobre el primado de Pedro. Esta es la historia del papado que enseña la Iglesia Católica Romana. Fue instituida primero le da las llaves del reino cuando pregunta quién dice la gente que es el Hijo del Hombre. Pedro contesta, ¿verdad?, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto no te ha sido revelado por carne, sino por mi Padre que está en el cielo. Y ya desde ahora tú, Simón, eres Pedro, porque sobre esa roca edificaré mi iglesia. Pedro niega a Jesús 3 veces. Luego Jesús, como vimos en el Evangelio de Juan, lo restaura como pastor con esa triple pregunta que le dice que si me amas, me amas, me amas. Y desde entonces
Pedro es restaurado como pastor y líder y jefe de los apóstoles y punto. Desde entonces, todos los sucesores de Pedro, los obispos de Roma, son papas y son los que tienen la autoridad suprema y principal sobre toda la iglesia. Y esta es, pues, como dicen en inglés, in a nutshell, en resumen, la historia del papado que enseña la Iglesia Católica Romana. 2 concilios ecuménicos, el Vaticano I y el Vaticano II, cuentan esta historia. Es la misma historia que ellos repiten. Y supuestamente esta historia es infalible. Sin embargo, hemos visto en los videos, principalmente en el segundo video, en el que precede a este, que ni la Conferencia Episcopal, Conferencia de Obispos de Estados Unidos, ni el Vaticano se atienen a esta historia cuando están frente a eruditos de otras tradiciones cristianas. En cambio, el Vaticano admite ahora que la primacía del obispo de Roma fue gradualmente interpretada como una prerrogativa que le correspondía por ser sucesor de Pedro. ¿Sí? Esto vamos a verlo, esto es en un documento que se le llama el documento de Chieti, o la respuesta de Chieti. Vamos aquí, vamos a señalar. Veanla, aquí está. Este es el documento de Chieti o respuesta de Chieti. Está en inglés, pero es una plática o una relación que tuvieron, una junta, no le quiero llamar un concilio, ¿verdad? Pero fue una comisión internacional de diálogo teológico entre la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica Romana, para llegar, como dice aquí, a una comprensión común de la unidad de la Iglesia y que nos habla de la primacía durante el primer milenio, los primeros 1000 años de la Iglesia. Y a lo que vamos es a este párrafo que tengo aquí señalado. Vean ustedes, lo vamos a hacer un poquito más grande. Ahí está, dice: en Occidente, la primacía de la sede de Roma, de la Santa Sede, fue comprendida a partir del IV siglo. La primacía del obispo de Roma entre los demás obispos fue gradualmente interpretada. ¿Sí? Esto no fue adoptado en Oriente, porque tenían una interpretación distinta de las Escrituras y de los padres de la Iglesia, específicamente en este punto. ¿Sí? He ahí la cuestión. Entonces, ahí, frente a frente, con expertos, teólogos y el clero de la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Católica Romana está desarmada, porque tanta autoridad tienen ellos como los de enfrente o más. Y ven que desde que jamás fue, esas iglesias de Oriente, que son tan antiguas o más antiguas que la Iglesia de Roma, jamás aceptaron el primado de Pedro. Bien, pero esto que acabamos de presentar es la versión oficial, la versión histórica que nos vende la Iglesia Católica Romana. Ahora vamos a ver la verdadera historia, ¿sí? Lo que realmente es la versión real de Pedro como papa. Ahora, no hay duda que Pedro, en cierto modo, era, por decirlo así, el líder de los apóstoles, aunque a veces era el primero en meter la pata. Era típicamente el primero en todas las cosas apostólicas, pero el primero en confesar que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios vivo,
como lo vimos en Mateo 16, y ese mismo pasaje nos lo dice Juan 20:31. Ahora fue el primero en predicar el evangelio y conseguir conversos en el segundo capítulo de Hechos. Trajo a los gentiles a la iglesia. En el 10º capítulo de Hechos nos lo narra Lucas. En el concilio de Jerusalén, descrito en Hechos capítulo 15, Santiago es quien preside ese concilio, no Pedro. ¿Sí? La iglesia de Jerusalén era presidida o dirigida por Santiago. Pablo nos dice en el segundo capítulo de Gálatas que unos emisarios de Santiago hicieron que Pedro actuara hipócritamente por miedo. ¿Sí? Nos dice, eso nos lo narra Gálatas 2, 12 al 13. Ahora, Pedro acabó yendo a Roma. Su saludo en su primera carta dice: la iglesia que está en Babilonia, juntamente elegida con vosotros, es una referencia prácticamente o seguramente que es desde Roma, que es donde, que así le llamaban enclave a Babilonia, a Roma como Babilonia. Ahora, en los escritos cristianos posteriores a los tiempos del Nuevo Testamento, se dice con frecuencia y de forma sistemática que Pedro fue asesinado o martirizado en Roma. Incluso está la tradición que fue crucificado de cabeza. En fin, todo esto es parte de la tradición histórica de la iglesia. No hay algo pues fidedigno que digas esto fue así, pero eso es lo que se nos enseña, que fue martirizado en Roma. Ok. Ahora, Pedro era un obispo en Roma, pero no el único. Mismo Pedro nos lo dice en Primera de Pedro 5:1. Vamos allá a Primera de Pedro 5:1 a ver cómo nos lo narra el mismo apóstol. Vamos a ver. Es en... Aquí está, Primera de Pedro 5:1. Ok, aquí está. Dice: por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser enviada. ¿Sí? Y vemos ahora lo que nos dice en el segundo versículo. Vamos a ver, ahí disculpen el ruido que hay en el fondo, ¿verdad? Está mi familia aquí. Que dice: pastoread el rebaño. Pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. ¿Sí? Entonces, aquí en Primera de Pedro 5:2, Pedro encarga a los presbíteros, a los que escribe que vigilen, ¿sí? Que pastoreen, que velen por el rebaño de Dios. Ahora, la palabra de vigilar o supervisar es la forma verbal del sustantivo típicamente traducido, ¿verdad?, como obispo, episcopos. ¿Sí? Epi, alrededor, scopos, ojos, o sea, que velen con sus ojos alrededor, que velen o que supervisen. Y eso, episcopo, el término griego, eso significa supervisor, vigilante. Y es lo que en español traducimos como obispo. Ahora, Pedro, al igual que Pablo, estableció iglesias que se gobernaban por un grupo o colegio de ancianos, presbíteros. Presbítero es anciano. Ahora ya le llaman presbítero a un sacerdote en la Iglesia Católica Romana, pero es anciano. Y de ahí vienen varios términos médicos,
como la presbiopia, que es cuando con la edad se nos va disminuyendo la capacidad de nuestro sentido de la vista. La presbiscusis es nuestra capacidad auditiva va disminuyendo con la edad. Presbi, de edad avanzada, de antiguo, de anciano, ¿sí? Entonces, Pedro y Pablo establecieron iglesias que eran gobernadas por un grupo de presbíteros, un grupo de ancianos. Ahora, todos a esos ancianos, a esos presbíteros se les llamaba obispos o episcopos, y todos ellos estaban encargados de pastorear la iglesia de Dios. He dicho de otra manera, lo que quiero mostrar es que las palabras obispo, supervisor, presbítero, anciano, episcopos, pastor, son todos equivalentes en el lenguaje del Nuevo Testamento. Ahora, cuando Pedro murió, la fe de la iglesia de Roma, como dice Romanos 1:8, dice, la fe ya se difundía por todo el mundo. O sea, era una iglesia muy viva en cuanto a la fe. Ahora, 30 años más tarde, la iglesia de Roma envió una carta a la iglesia de Corinto, que casi llegó a formar parte del Nuevo Testamento, casi por poco ya es parte del canon del Nuevo Testamento, y se conoce esa carta como la primera carta de Clemente, y en ella se Clemente reprendía a la iglesia de Corinto por volver a caer en el conflicto y la división después de haberse arrepentido cuando fueron amonestados por el apóstol Pablo en la carta que nosotros conocemos como la primera carta a los Corintios de Pablo, que está dentro del canon del Nuevo Testamento. Ahora, la fama de la iglesia de Roma no hizo más que crecer. Su prestigio estaba basado en la presencia de los dos apóstoles más, digamos, por decirlo así, famosos, ¿verdad? Su fidelidad, Pedro y Pablo, ¿verdad? Y luego la sangre de muchos mártires derramada en Roma, y la generosidad que tenían los fieles de la iglesia de Roma con otras iglesias. Como resultado de esto, cuando el famoso obispo Ireneo escribió su tomo de 5 volúmenes contra el gnosticismo, allá en el año 185, apeló a la iglesia de Roma o la nombró como muy grande, y utilizó a esa iglesia como ejemplo principal de la preservación de la verdad apostólica. Incluso calificó a Roma de autoridad preeminente en la enseñanza de los apóstoles. Sí, esto lo vemos en el libro, ¿verdad? Bueno, ahora es un libro, ¿verdad? Pero es su obra conocida como Contra las herejías, que vamos a ver aquí. Sí, Against Heresies, lo tienen en inglés aquí, está en PDF, si lo quieren buscar ahí en internet. Y él, ¿verdad? Entonces califica a Roma como una autoridad preeminente en cuanto a la enseñanza de los apóstoles. Y ahora, solo unos años más tarde, vemos el primer ejemplo, ¿verdad? El primer ejemplo de un obispo romano que hace ejercer su autoridad sobre otras iglesias. Esto nos lo narra el historiador Eusebio, y este obispo, ¿verdad? Trató de ejercer autoridad sobre otras iglesias. Ahora, como lo señalamos anteriormente, ¿verdad? Víctor era este papa, este obispo de Roma. Fue obispo de Roma entre los años 189 y 199, 10 años aproximadamente. Trató de obligar a las iglesias de Asia Menor, hoy Turquía, a celebrar la Pascua
en domingo en lugar de hacerlo el mismo día que los judíos. Esas iglesias se negaron y Víctor las excomulgó. ¿Y qué pasó? Otras iglesias reprendieron duramente. Esto es lo que nos narra Eusebio en el 5º libro de esta que es su iglesia eclesiástica, capítulos 23 y 24. Nos dice ahí Eusebio que otras iglesias reprendieron duramente a Víctor, al obispo Víctor, al papa Víctor, por eso, por haber excomulgado esas iglesias de Oriente, por no celebrar la Pascua como él quería, sino que aquellas iglesias de Oriente querían querían continuar celebrando la Pascua, igual que en el calendario judío. Y una carta de Ireneo persuadió a Víctor para que diera marcha atrás en su excomunión, en aras o buscando mantener la paz entre las iglesias. ¿Sí? Entonces ahí vemos la primera ocasión en que un papa quiso mandar sobre otras iglesias y ejercer su autoridad sobre otras iglesias por ser simplemente obispo de Roma, y las demás iglesias no le hicieron caso a aquellas iglesias, y cuando él las excomulga, otras iglesias lo reprenden al papa. O sea que no es infalible y que no se vale, que él no tiene autoridad sobre las demás iglesias. ¿Sí? Ahora vamos al siglo III, ¿verdad? En el siglo III vemos aquí, hay un libro, déjenme lo trato de encontrar. Vamos a ver, es de San Hipólito. Sí, las obras completas de San Hipólito de Roma. Ahí está. Las obras completas de San Hipólito de Roma. Este libro, ¿sí? Aquí en el siglo III vemos que las cosas no siguieron tan bien para Roma. En el año 218, Hipólito, este padre de la iglesia, dividió la iglesia de Roma. Se hizo elegir obispo en lugar de un individuo o de otro anciano llamado Calixto. El obispo legítimamente, este Calixto había sido elegido legítimamente para ser el obispo de Roma. Ahora, casi 20 años antes, Hipólito se reconcilió con la iglesia mientras estaba encarcelado en las minas junto a Ponciano, que había sido elegido en el 230. ¿Sí? Es como vemos que no es tan limpia y tan pura la iglesia, que ha sido una sucesión pues pristina, ¿verdad? En el año 251 Novaciano volvió a dirigir a la iglesia de Roma y se hizo elegir obispo contra Cornelio. Los obispos de todo el Imperio Romano apoyaban a Cornelio, pero esto no hizo desistir, no disuadió a Novaciano. El grupo que lo apoyaba, con ¿verdad? Su mandato o su fricción, su conflicto continuó durante siglos, ¿verdad? Las creencias de Novaciano, el grupo que estaba adherido a él y a su manera de pensar, porque después fue considerado hereje, continuaron durante siglos. O sea, es un grupo que permaneció mucho tiempo. Sus adeptos se conocen generalmente como novacianos, pero con el tiempo se llamaron cátaros, se les conoció ya como cátaros, y ganaron adeptos en todo el Imperio Romano,
y por lo menos se tiene nota de ellos que existieron aproximadamente hasta el año 600. Ahora, ¿qué pasó con Cornelio? ¿Verdad? Que era el que estaba compitiendo, por decirlo así, para ser el Papa. Cornelio fue martirizado y sustituido por Lucio. Ahora, Lucio también fue martirizado y seguido por Esteban. Y Esteban se convirtió en el primer obispo romano del que tenemos constancia que reivindicó su autoridad sobre las otras iglesias basándose en su supuesta descendencia de Pedro. Curiosamente, fue una defensa del bautismo novaciano la que motivó su postura. Ahora, porque pasó lo siguiente, que cuando los conversos novacianos se arrepintieron y volvieron y querían volver a ser parte de la iglesia de Roma, Esteban no los rebautizó. Aceptó el bautismo novaciano. Sí, ya se habían separado ellos de la iglesia. Y luego se arrepentían y querían regresar a la iglesia y no los rebautizaba, sino aceptaba el bautismo que habían obtenido en el grupo de los novacianos. Y lo aceptó a pesar de que el propio novaciano había dividido a la iglesia romana. Sin embargo, muchas otras iglesias rebautizaban a los conversos novacianos. Ahora, aparentemente Roma había aceptado el bautismo de los herejes durante el siglo II y Esteban consideró que todas las iglesias debían seguir la tradición romana. Intentó excomulgar a las iglesias que no lo hacían, pero una vez más, esto no fue bien recibido por nadie, y esto nos lo narra Eusebio en los capítulos 3 al 5 de su quinto libro de la historia eclesiástica que les mostraba hace unos minutos, ¿sí? Entonces, él no rebautizaba a los novacianos que regresaban a la iglesia de Roma. Otras iglesias sí los rebautizaban y él quería que no los rebautizaran, ¿sí? Y esta acción de Esteban es un paso importante en la historia de la primacía papal. Cipriano, que era obispo de Cartago en el norte de África, escribió muchas cartas contra Esteban e incluso convocó a un concilio de 87 obispos norteafricanos para refutarlo. Ahora, de las cartas de Cipriano y de las cartas que le devolvieron otros obispos, podemos aprender que Pedro se había convertido, el apóstol Pedro se había convertido en una parte central de la eclesiología del siglo III de todas las iglesias. Mientras que Cipriano enseñaba que todos los obispos juntos eran los descendientes de Pedro y el fundamento de la unidad, Esteban se veía a sí mismo como el principal representante de Pedro. Sin embargo, Esteban pronto fue martirizado y la controversia pues murió con él. ¿Sí? Y el siguiente acontecimiento importante en la historia papal fue el famoso Concilio de Nicea. El Concilio de Nicea, que fue celebrado en el año 325. Después de la gran persecución del Imperio Romano a los cristianos, que duró del año 303 al 311, el emperador Constantino I comenzó a mostrar su favor hacia los cristianos y hacia sus iglesias, y a medida que aumentaba su favor hacia los cristianos, muchos ciudadanos romanos se convirtieron al cristianismo. En ese momento inoportuno surgió una controversia sobre la relación exacta entre Dios y su Hijo Jesucristo. Este conflicto se le conoce como la controversia arriana, que lo inició un anciano, un obispo egipcio llamado Arrio. Sin embargo, fue un obispo, otro Eusebio de Nicomedia, el que hizo suya la causa de Arrio y calentó el conflicto hasta el punto de que se convirtió en una verdadera fiebre, o sea, un escándalo. El momento fue muy desafortunado. El emperador Constantino acababa de poner al Imperio Romano bajo su control al haber derrotado a
a su coemperador Licinio en una guerra, ¿sí? Ahora, entonces ya había, como quien dice, unificado el Imperio Romano, y apenas lo había unificado cuando surge esta controversia dentro de la iglesia por parte de Arrio. Y cuando le llegó la noticia a Constantino, temió que la religión que apoyaba destruyera la unidad del imperio que apenas acababa de conseguir. Ahora, Constantino convocó a los obispos del imperio a la ciudad balneario, por decir ahora como si hubiera sido Cancún, a Nicea, en la ciudad de Nicea. Eusebio y sus partidarios tuvieron que defenderse ante más de 250 obispos. En un capricho de la historia, por llamarlo así, el famoso historiador Eusebio, que era obispo de Cesarea, dirigió el concilio en el que el hereje Eusebio, obispo de Nicomedia, fue condenado y desterrado del imperio. El concilio de Nicea se puso del lado de la tradición primitiva de las iglesias, emitiendo un credo que incluía la frase engendrado, no creado, respecto a Jesús. Ahora, sin embargo, el problema no había terminado. Eusebio volvió a Nicomedia después de firmar una retractación para el emperador Constantino. Cuando Constantino murió, Eusebio convenció a su hijo Constancio II, o Constantino II, para que se opusiera a las decisiones de Nicea. Este Constancio comenzó a sustituir a los obispos nicenos en el Imperio Oriental por obispos arrianos, y la controversia se hizo más grande de lo que había sido antes del concilio de Nicea en 325. Ahora, el concilio de Nicea sentó el precedente de los concilios generales convocados por los emperadores romanos. Durante el cuarto de estos concilios, en Calcedonia, el año 451, León era el obispo de Roma. Este concilio no solo declaró León que Pedro seguía plena y eficazmente al frente de la iglesia por medio de él mismo, sino que después de que se leyera su carta en el concilio de Calcedonia, los obispos gritaron: Pedro ha hablado por medio de León. Y debido a esto, muchos historiadores consideran al Papa León, lo que le dicen León el Grande o León Magno, como el primer papa y el primero en abanderar el primado papal. Ahora, aunque León hizo la afirmación, y a pesar de lo que dijeron en el concilio de Calcedonia, los obispos orientales del Imperio Romano no aceptaron sin más ni más, o sea, no nada más aceptaron su autoridad, como lo dice el arzobispo Michael Miller en su libro The Shepherd and the Rock, que vamos a poner enseguida aquí. Este es el libro de J. Michael Miller, arzobispo, que dice lo siguiente. Esto es en la página 87, que dice: no todas las opiniones de León sobre las relaciones papales episcopales fueron aceptadas. Cuando sus legados en el concilio de Calcedonia sugirieron que el papa era el obispo de todas las iglesias o el obispo de la Iglesia Universal, como quien dice, una especie de obispo universal, los padres orientales lo rechazaron. Y añade Miller: más tarde, Gregorio Magno, que fue papa del año 590 al 604, repudió explícitamente todos los títulos que podían llevar fácilmente a infringir los derechos de los obispos. Siguiendo el ejemplo de Cristo, prefirió el título de siervo de los siervos de Dios. Misma página 87 de este libro The Shepherd and the Rock, El pastor y la roca. Entonces, a partir del siglo V, y tal vez incluso un poco antes, las iglesias orientales del Imperio Romano concedieron a la iglesia romana y a su obispo una primacía de honor, aunque a menudo fue impugnada por el obispo de Constantinopla. La primacía papal, sin embargo,
no es una primacía de honor. No, eso no es lo que dice la Iglesia Católica que es, no es una primacía de honor, sino una primacía de jurisdicción y de autoridad. Y así lo expresaron, o así lo expresó el Papa Pío IX en el Concilio Vaticano I. ¿Qué dijimos? Eso lo vimos en la primera imagen que mostramos de Pastor Eternus. Ahí está. Si la pueden leer. Déjenme ver si lo hago un poquito más grande. Y creo que está mejor ya la imagen. Que dice, por lo tanto, si alguien dijere que el bienaventurado apóstol Pedro no fue constituido por Cristo el Señor como príncipe de todos los apóstoles y cabeza visible de toda la iglesia militante, o que era solo un primado de honor y no de una verdadera y propia jurisdicción que recibió directa e inmediatamente de nuestro Señor Jesucristo mismo, sea anatema. ¿Sí? Entonces, el conflicto entre la primacía de honor concedida por Oriente, o sea, las iglesias hoy de Oriente le concedían una primacía de honor al obispo de Roma, pero ellos, este conflicto entre la primacía de honor y la primacía de jurisdicción que exigía Roma, acabó por dividir definitivamente a las iglesias del Imperio Romano. Roma y Constantinopla se excomulgaron mutuamente, ¿sí? Se excomulgaron mutuamente. Y esa división sigue hasta nuestros días. Y esto fue en el año 1054, se le conoce el Gran Cisma. Pero el cisma duró siglos en desarrollarse y siglos en instalarse en la conciencia de las iglesias. Hoy, las iglesias orientales del Imperio Romano se llaman a sí mismas ortodoxas en lugar de católicas. Esto tiene sentido porque católico significa universal. Así, una iglesia santa, católica y apostólica mencionada en los grandes en donde que se refieren los grandes credos, por definición, ¿verdad? Se le etiqueta santa, católica y apostólica a todas las iglesias descendientes de los apóstoles mientras estén unidas. Ahora, aunque el gran cisma entre Roma y las demás iglesias apostólicas del Imperio Romano es más conocido, la iglesia no ha sido una o católica desde el siglo V. Los concilios ecuménicos del siglo V separaron vastas partes de Asia y África de la iglesia católica. Ahora, una vez que la iglesia ya no es universal, tampoco es católica. La Iglesia Católica Romana está formada solo por las iglesias que se someten a la autoridad del obispo de Roma, del Papa. Ahora, puede llamarse a sí misma la Iglesia Católica, pero por definición ya no es católica. Con las iglesias orientales del imperio fuera del camino, la política y las circunstancias históricas que convirtieron al obispo romano en la figura religiosa suprema de Europa también le otorgaron un poder pleno, supremo y universal sobre las iglesias europeas sin oposición. Ahora, se dice que el poder absoluto se corrompe absolutamente, y eso es exactamente lo que ocurrió tanto con el obispo romano, con el Papa, como con la iglesia romana. La situación llegó a ser tan mala que gran parte de Europa abandonó la iglesia católica romana en el siglo XVI. ¿Sí? Que ese movimiento, en el siglo XV y XVI, porque también con Juan Hus, ¿verdad? Y siglo XV y XVI fue cuando gran parte de Europa abandonó
a la Iglesia de Roma. Ese acontecimiento lo conocemos como la Reforma Protestante. Bien, pues esa es la historia de la Iglesia Católica Romana. Ahora, en los videos posteriores a estaremos y pasaremos más tiempo verificando esta historia contra la historia distorsionada que está presentada en libros, en artículos, en videos de YouTube, por los apologistas católicos romanos. Ahora revisaremos su orden, o sus argumentos más bien, en orden cronológico en los siguientes videos. Pero siempre es bueno comenzar por el principio. Y el principio de esta controversia de la primacía papal es el apóstol Pedro. Así que en nuestro siguiente video estaremos analizando a Pedro. Esperemos nos acompañen entonces, ¿verdad? Y recuerden que Dios los bendiga, son nuestros mejores deseos, y difundan estos videos, que les sirva de edificación, de educación. Mándenme comentarios, preguntas, dudas que tengan sobre el material que estamos presentando. No estamos poniendo ni censurando comentarios que tenga alguien, no críticas. Todas son bienvenidas y todas son pues de cierto modo constructivas, ¿verdad? Entonces, sin más que decir en este momento, ¿verdad? Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén.